¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, un espacio dedicado a lo más turbio de la cultura mexicana, lo más extraordinario del fenómeno ovni, los casos paranormales más aterradores, los crímenes o criminales más escandalosos y lo más extraordinario de las conspiraciones. Todo visto desde un punto de vista escéptico, pero sin cerrar las puertas a lo extraordinario. En este podcast queremos creer, pero tampoco nos vamos a tragar lo primero que nos pongan enfrente. Antes de empezar, déjenme presento, a mí me dicen Adrián Sin Color, y a mi izquierda derecha, el CPU de este podcast, el ojo rojo que todo lo ve, el monstrólogo con pecas en las nachas, o en la espalda, ¿cómo era la En la espalda, ¿no? Era la ¿Perdón? canción de Lucerito. Luis Avilés, ¿cómo estás, man? Bien, bien, aquí emocionados porque ya el audio mejoró muchísimo. Al parecer todo indica que sí. Esperemos que sí. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Bueno, déjame te cuento. ¿De qué vamos a hablar, Cainal? Esta es la tercera parte de algo que iniciamos hace un poquito de rato, que es la saga de la luna, mano, ¿te acuerdas? Sí, hace como un año, creo. Como recordarán, esta saga retomaba todos los misterios alrededor del satélite de la Tierra. Iniciamos este viaje con la historia de la NASA. Seguimos con la increíble conspiración del Apolo 20, ¿la recuerdas? Y los geniales videos de los supuestos seres encontrados ahí mismo. ¿Recuerdas esos videos, güey? Están buenísimos, ¿no? Están buenísimos, pero a mí lo que me llama mucho la atención de estos videos es que tienen copyright. Lo peligroso de eso, ajá. Entonces dices, pues se supone que son reales o forman parte de los casos, ¿por qué deberían de tener copyright? Ajá, exactamente. No, De hecho, por ahí... subimos el capítulo y tuvimos algunos problemas con el copyright, Así ¿no? es. Y el día de hoy lo dedicaremos a los relatos de astronautas que han hablado cosas un poco controversiales en sus viajes a la luna, ¿no? Cuando se habla del tema ufológico, regularmente son entusiastas al tema los que afirman haber visto algo raro en los cielos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando estos relatos sobre objetos voladores no identificados vienen de personas entrenadas y capacitadas para realizar un viaje que incluso a la fecha suena algo increíble? ¿Cuál viaje es? Bueno, el viaje a la luna, ¿no? El viaje al espacio en general, ¿no? Porque son relatos de astronautas que han... Hoy, en la tercera entrega de la saga de la luna, toca hablar de relatos de astronautas y ovnis. Venga. Vamos. Iniciamos este capítulo con un pequeño relato sobre los astronautas más importantes y populares de la historia. ¿Sabes cuáles son? Es Neil Armstrong, Buzz Aldrin y el otro. El que se quedó en la cápsula, ¿no, güey? Así es. Bueno, según Neil Armstrong y Buzz Aldrin, dos de los astronautas que viajaron hasta la luna dentro del Apolo 11, hubo algo que les siguió hasta la luna. Creían ver un objeto en forma de L con tonalidades azules. No obstante, todo quedó en un susto que realmente duró 20 minutos. En realidad, lo que veían era una de las partes de la nave que se había desprendido según estaba previsto. Pero para descubrirlo tuvieron que realizar una gráfica que mostraba la dirección que habían tomado cada una de estas partes para saber que en realidad no había ningún ovni tras ellos. Eso está muy interesante y eso es algo muy curioso porque dentro de todo este tipo de pláticas suelen decirte, güey, es que algo los estaba siguiendo y hasta ahí se quedan. No te dan más, no extienden la información. Pero fíjate que aquí hay algo muy importante, o sea, cuando ven que hay cosas alrededor de las cápsulas, lo que tienen que hacer son cálculos matemáticos de por dónde se tendría que ir la dirección de los escombros, ¿no? Y si esos cálculos matemáticos machan con la dirección y trayectoria que llevaba el objeto que vieron, pues automáticamente deja de ser un objeto volador no identificado y se convierte pues en basura espacial, ¿no? De todas maneras, pasa un lapso muy grande en donde ellos no saben realmente qué estaban viendo hasta que los cálculos les entregan el resultado y lo machan con la realidad. Y esto ese pedo. De todas maneras está muy interesante, ¿no crees? Así es. Pero, ¿qué te parece? Vamos a iniciar hoy con Edgar Mitchell. ¿Habías escuchado de él? No, ese sí no lo conozco. Bueno, antes de hablar del relato de Edgar Mitchell, dejamos hablarte un poco de la biografía, ¿no? Fue elegido para formar parte de los astronautas del programa del Apolo en abril de 1966, siéndole asignado el Grupo 5. Sirvió como astronauta de apoyo en la misión Apolo 9 y como sustituto de piloto del módulo lunar en la misión Apolo 10. En 1971 es elegido para la misión Apolo 14 como piloto del módulo lunar.
Lo acompañaron como comandante de la misión el astronauta Alan Shepard y como piloto del módulo de mando Stuart Rosa. Durante la misión recogieron 100 kilogramos de rocas, marcando récords como el de la estancia más larga en la superficie lunar, 33 horas, y la EVA, o sea, paseo lunar, de mayor duración, de 9 horas y 17 minutos. Su fama incrementó cuando afirmó haber experimentado una epifanía durante su misión espacial, regresando a la Tierra con una abrumadora sensación de unidad y conexión. A partir de ese momento comenzó a compartir abiertamente sus teorías sobre la existencia de vida alienígena, lo que generó en una recepción negativa tanto por parte de la NASA como de la comunidad científica. Mitchell dice lo siguiente: no estamos solos. En mi opinión, nuestro destino es formar parte de la comunidad planetaria. Debemos estar dispuestos a explorar más allá de nuestro planeta y de nuestro sistema solar para descubrir lo que está sucediendo en el universo, aseguró. En 2008, Edgar Mitchell había afirmado que una fuente dentro de la NASA habría tenido contacto con extraterrestres reales que se ajustaban al estereotipo comúnmente descrito como pequeños, con ojos y cabeza muy grandes. ¿De quién estamos hablando? De los grises, es muy común que siempre se hable De ellos, ¿no? De ellos, ¿no? Bueno, su relato continúa. Relató que los extraterrestres habían interrumpido una de las primeras pruebas nucleares en el mundo, que tuvo lugar el 16 de junio de 1945 en el desierto de Nuevo México. Fíjate el lugar, Nuevo México, güey, ¿no? White Sands era un campo de pruebas para armas nucleares y eso es lo que interesaba a los extraterrestres. Querían conocer nuestras capacidades militares. Mis conversaciones con personas de la comunidad militar y de inteligencia revelaron que los extraterrestres estaban tratando de evitar que entremos en guerra y nos estaban ayudando a lograr la paz en la Tierra. Está interesante eso. ¿De qué año me dijiste que era? 1945 en Nuevo México, White Sands. 1945, fíjate, es 2 años antes del incidente de Roswell. De Roswell, ajá, claro que sí, ¿no? El astronauta reveló que ovnis fueron avistados cerca de las bases militares durante la Guerra Fría. Conversó con oficiales de la Fuerza Aérea que le contaron sobre la presencia frecuente de ovnis, capaces incluso de desactivar misiles. Además, en la costa del Pacífico se informó que naves alienígenas derribaban misiles con regularidad. Sin embargo, la historia nunca salió a la luz pública debido, según Mitchell, a la ocultación deliberada por parte del gobierno de los Estados Unidos, cabrón. Siempre, esa también es otra de las viejas confiables, ¿no? ¿Por qué no sale a la luz? Según una de las viejas confiables, repito, es porque no quieren que el mundo entre en caos y X y Y, ¿no? Este tipo de cosas. Es lo de siempre. Mitchell afirmó que habló con integrantes de la CIA que le revelaron que el presidente Harry Truman convocó un comité para estudiar el fenómeno ufológico. Aunque el comité concluyó que se trataba de alienígenas, se decidió ocultar la verdad. Una vez más, la vieja confiable. Pero fíjate que nunca había salido Harry Truman, ¿no? A la palestra. Es la primera vez que al final de cuentas Truman es el que sigue no me acuerdo si es el que sigue de Eisenhower. Ajá. Entonces, me parece que sí, entonces va como de la mano, ¿no? Ajá, claro. Y algo muy curioso es que, por ejemplo, te está hablando de que estas naves suelen rondar las bases militares donde hay tecnología nuclear. Y han habido muchos avistamientos de estas naves en bases en Rusia, en Estados Unidos, en Alemania, en Israel, en diferentes países que tienen armamento nuclear. Incluso dentro del incidente en el bosque Rendlesham, una de las teorías que hablaba, hay muchas teorías al respecto, ¿no? Unas que pueden ser creíbles, otras muy tontas, la verdad. Pero una de las cosas que se afirma es que eran 2 bases. Una era una base norteamericana y la otra era una base inglesa o de la ¿cómo se llama? De la Gran Bretaña, ¿no? Entonces se dice que en la base norteamericana había armamento nuclear, no así de ese que metieron así a escondidas, en la época en la que Margaret Thatcher y Ronald Reagan andaban buscando llegar pues como que asociarse, ¿no? Hacer ahí el desmadre. Entonces, se dice que en la base de Estados Unidos había armamento nuclear. Por eso, estas entidades que se llegaron a presentar ahí, era precisamente en esa base. Ok. Y no en la otra.
Entonces, pues está interesante todo eso, ¿no Bueno, crees? continuamos. En 1974 se creó un acta de seguridad nacional para mantener en secreto el caso y la existencia del comité de investigación. El astronauta sugirió que esta decisión se tomó por temor a perder el control sobre el conocimiento y la tecnología. Ujú. Está cabrón. Este es el relato de Mitchell, Sí, ¿no? sí, sí. Pero hay algo interesante, ¿no? Nick Pope, Nick ¿conoces a, Pope, sí, sí, ¿conoces sí. a Nick Pope? Sí, sí, sí. Para quienes lo conozcan, este güey me parece que era secretario de defensa de la Gran Bretaña y es uno de los máximos exponentes de la ufología a nivel mundial. Sale mucho en History Channel. Ajá, bueno, Ajá, fíjate, Nick Pope, ufólogo y ex empleado del Ministerio de Defensa británico, ajá. comentó que la información del astronauta no proviene de experiencias personales, sino de terceros. Aunque elogió a Mitchell como un hombre honorable, Pope señaló que no se puede confiar plenamente en sus declaraciones, ya que la información podía no haber sido sincera o incluso desconocer detalles clasificados sobre los supuestos ovnis, cabrón. Es muy cabrón. En el caso de Mitchell, me llama mucho la atención que una de las personas que habló y puso en duda lo dicho por el astronauta Mitchell fue un ufólogo que fue ex empleado del Ministerio de Defensa británico. O sea, estamos hablando que son dos personalidades que se dedicaban a temas completamente serios, Ajá. que después se volcaron a la ufología y que son los que traen los que están debatiendo sobre el tema, ¿no? Ajá. Un astronauta entrenado y que rompió récords en la NASA y un ex empleado del Ministerio de Defensa británico, güey. Así Dos es. personalidades con mucho prestigio se metieron de lleno al tema ufológico Ajá. y uno retoma los relatos que logró capturar a raíz de su trabajo en la NASA y el otro dice es que no le podemos creer porque solo son relatos y nada lo vivió él. Está muy chido este enfrentamiento entre Nick Pope y Mitchell porque los dos provienen del mismo entusiasmo hacia la ufología, güey. Así es. Y yo creo que el relato de Mitchell se me hace muy interesante. ¿Por qué? Porque lo toma con seriedad, güey. O sea, no estamos hablando de Mausanitas ni de X, Y y Z, que no te voy a dejar mencionar. Sí, sí, sí. Pero que la banda ya sabe a quién te refieres. este, pero vamos, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de gente completamente seria que tuvo trabajos, para los cuales no cualquier persona entraría a obtenerlos, Ujú. que se volcaron a la ufología para darle seriedad al tema y estas dos personas están, pues, no peleando, pero sí cuestionando el uno al otro y se me hace importantísimo eso en el tema ufológico, güey. Está bien interesante porque, por ejemplo, hay gente que a el que trajeron a México al Congreso, ¿cómo se llama el científico? Avi Loeb. Hay gente que a Avi Loeb lo menosprecia por estar investigando cuestiones ufológicas. Y dices, güey, o sea, no es posible que eches abajo toda la información de una persona de este nivel, Sí, claro. ¿no? Avi Loeb es uno de los astrónomos más importantes de la ¿Qué tan actualidad, cabrón güey. es Avi Loeb? Es de Harvard Que también. cuando vino aquí a México a lo del asunto este de Maussan, Ajá. cuando Maussan empieza a sacar sus muñequitos, sus bootleg, Ujú. sus alien bootleg, Ajá. no se encabronó y se fue, Sí, claro. De junto hecho, con ajá. no era David Gorge, ¿cómo se llamaba el otro? Sí, David Sí, Gorge. era David Gorge. Ujú. De ahí esa gente se molestó y pues básicamente dijo, nosotros no queremos nada que ver Con Jaime con Maussan. estos, ¿no? Ajá. Entonces, Sí, es muy interesante. Jaime Maussan tenía todo para haber hecho algo realmente histórico esa ujú, vez en el Congreso, pero así lo es. echó a perder por meter sus malditos juguetes, supuestas momias, ¿no? Ujú. Era Jaime Maussan, era David Gorge, que acababa de De hablar en hablar el en el Congreso Congreso norteamericano, ¿no? y de testificar, ¿no? O sea, Ajá, estaba bajo juramento. un militar de alto rango, y teníamos a Avi Loeb, un astrónomo prestigiadísimo de Harvard, ¿no? Que fue el que sacó a la luz el astro Oumuamua, Así es. el supuesto visitante estelar, ¿no? Este meteorito, por así decirlo, Ujú. que tenía
una órbita muy rara y una dirección, y que cambió de dirección llegando al Sol y todo ese pedo. Avi Loeb fue el que lo descubre, es el que lo saca a la luz, y a partir del descubrimiento de lo Oumuamua y su cambio de dirección, Avi Loeb vuelca su carrera para investigar y ver si hay algún tipo de evidencia de estos viajes estelares que hayan pasado, o sea, restos que hayan caído a la Tierra y todo ese pedo, ¿no? Entonces, lograste tener a David Gorch y Avi Loeb en el Congreso mexicano para presentar y darle credibilidad al tema ufológico en México, y todo lo haces perfecto, pero una vez más, Maussan la caga. El ego le ganó. El ego de Maussan la caga, y ¿qué es lo que pasa? Mete sus chingadas momias de juguete y echa a perder todo. ¿Y qué ocasionó? Que David Gorch y Avi Loeb se enojaran con Maussan, abandonaran la conferencia y nunca en la vida van a volver a darle una entrevista o un acercamiento a Maussan, cabrón. Dos de las personalidades más importantes de la ufología hoy por hoy, güey, le dieron la espalda al Master Maussan, pues por ser un pinche, un pinche necio, ¿no? Pero bueno, continuamos. Aquí acabamos con Mitchell, y vamos a continuar con el siguiente relato del siguiente astronauta llamado John Lear. ¿Lo conoces? John Lear, me parece que sí, a ver, échale. Bueno, John Lear es un expiloto de la CIA y de la NASA, nacido el 28 de diciembre de 1942 en Long Beach, California, Estados Unidos. Es hijo del famoso creador del avión de combate Larjet William Lear. Desde joven, Lear se interesó en la aviación y comenzó a volar a la edad de 17 años. Sirvió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y a la Guardia Nacional Aérea de Nevada, donde se convirtió en piloto de pruebas. También fue un piloto de líneas aéreas comerciales y voló para varias compañías. Lear es conocido por sus creencias en la vida extraterrestre, que dice que la vida extraterrestre es real y que el gobierno estadounidense está involucrado en un encubrimiento masivo de contacto con extraterrestres. Una vez más, una personalidad entrenada, un güey con un trabajo bastante serio, habla sobre el encubrimiento del gobierno de Estados Unidos sobre el contacto con extraterrestres, lo cual llama bastante la atención, ¿no crees? El hombre ha afirmado públicamente que desde la Casa Blanca han estado trabajando en tecnologías avanzadas con naves antigravedad y que se han hecho acuerdos secretos con extraterrestres. ¿Eso te suena a algo? ¿No te suena a todo lo dicho por... Ay, ¿cómo se llama este tipo de lentes? Bob Lazar, perdón, sí, a Bob Lazar. A Bob Lazar, güey. Sobre todo con este pedo de las naves antigravedad, ¿no? Sí, está muy curioso porque como ya sabemos todos, Bob Lazar es la primera persona que empieza a hablar del Área 51 y por eso conocemos el Área 51, por Bob Lazar, ¿no? Y es muy interesante cómo ya desde antes ya estaban hablando de todo este tipo de cosas. Muchos van a decir, es que este cabrón agarró el tema y lo metió a su narrativa, pero algo de lo que yo siempre les he comentado con respecto a Bob Lazar es que Bob Lazar es un cabrón que, a pesar de que dicen que todo lo que él ha estudiado se lo borraron, toda su información se la quitaron, de todos modos trabaja en lo que dice que estudió. Sí, claro, y en lo que dice que trabajaba en la base, ¿no? Así es. O sea, está muy interesante porque no es como que un entusiasta que después salió que es vendedor de seguros o algo así. Y lo más curioso, es un científico realmente. Y lo más curioso es que actualmente Bob Lazar tiene contratos con el ejército. Sigue teniendo contratos con el ejército, güey. Entonces, Bob Lazar es una persona de interés, pero cabrón. Ajá. Y Bob Lazar, váyanse al capítulo, ahí es un capítulo y es de los primeros, me parece que duran como 2 horas. ¿No? Y en ese capítulo, ahí también platicamos de cómo Bob Lazar habla de cuál era su trabajo en el Área 51. O sea, este cabrón en ningún momento te dice, no, yo vi seres, yo vi todo, yo vi la chingada. No, él lo que dice es que lo ponían a realizar precisamente a analizar ese tipo de motores para tratarlos de convertir a tecnología humana. Ajá, ¿cómo se llama? La retroingeniería, algo que los chinos hacen muy bien. Sí, claro que sí, ¿no? Bueno, en cuanto a su experiencia más importante con ovnis, Lear ha afirmado haber tenido varios encuentros y avistamientos de ovnis a lo largo de su vida. Uno de los más destacados ocurrió en 1988 mientras volaba un avión Boeing 747 como piloto para una compañía aérea.
Lear contó que él y su copiloto vieron un objeto en forma de cigarro volando a gran velocidad cerca de su avión y que lo observaron durante al menos 3 minutos antes de desaparecer en el horizonte. Lear ha declarado que este avistamiento le dio la certeza de que los ovnis son reales y que el gobierno de Estados Unidos posee pruebas. Hay vida allá afuera y no estamos solos. Hemos sido visitados por seres de otros planetas desde hace cientos de miles de años. Y esto me recuerda al capítulo que ya tenemos de Gary Kinemon, de Gary McKinnon. Gary McKinnon, que es el que hackeó la NASA, ¿no? Gary McKinnon es la persona que hackeó la NASA y filtró documentación en el cual la NASA afirma haber videograbado y tener información sobre objetos de qué forma, güey. Sí, precisamente de cigarro o los tic-tacs, ¿no? Ajá, que es la forma que el mismo Lear afirma haber visto, güey. Y O Gary... sea, aquí ya son dos casos completamente separados uno del otro que retoman la misma información, güey, ¿no? Y Gary McKinnon también te habla de, por ejemplo, lo de J-Rod, ¿no? Ajá. De las grabaciones de J-Rod y, o sea, es una persona que... Váyanse al capítulo de Gary McKinnon, es buenísimo y lo van a machar con este. Gary Kinemon, ¿no? Gary McKinnon. Gary McKinnon, sí, sí. El hombre que hackeó la NASA. Sí, ahí bueno, está el capítulo. Lear continúa. He visto con mis propios ojos hechos que demuestran que el gobierno de los Estados Unidos ha estado trabajando con tecnología antigravedad y ha hecho acuerdos secretos con los extraterrestres. Hay una base extraterrestre en la Luna y se han hecho fotografías y se han tomado medidas para mantenerlo en secreto. El gobierno de Estados Unidos, Rusia y China están trabajando juntos en un programa espacial conjunto y secreto para combatir una invasión extraterrestre que saben que va a venir. Es que... Esto último, ¿sabes a cuál me suena también? ¿A cuál? Uno, a lo dicho por Gary Kinemon en cuanto a la tecnología antigravitacional y a mantenerlo en secreto y todo ese pedo. Y número 2, a la conspiración del Apolo 20. ¿Recuerdas que en el video que se muestran los supuestos seres congelados en la Luna, cuál es el parche de la misión? Es una bandera estadounidense, de la Unión Soviética y China. Son los tres gobiernos los que pusieron el dinero supuestamente para la misión del Apolo 20, güey. Obviamente ya sabemos que que oficialmente no se llegó al Apolo 20, o sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos, es parte de las conspiraciones o parte de la conspiración que se llegó más allá el último me parece que sí fue Apolo 20, ¿no? Ajá. ¿No? Cuando, o sea, todo eso ya forma parte de las conspiraciones. Y John Lear lo retoma para sus dichos, güey, lo cual llama mucho la atención. Una vez más, son dos casos completamente alejados, unidos por la similitud de las declaraciones, ¿no? Tenemos a Gary McKinnon, tenemos todo el hackeo que hizo de la NASA, tenemos la supuesta misión Apolo 20 de la NASA, y tenemos los dichos de John Lear, güey, ¿no? Lo cual están muy, muy interesantes, ¿no? Pero los estadounidenses no son los únicos que han hablado sobre este tipo de experiencias. Ahora, mira, antes de pasar a eso, no, ponle tú que Estados Unidos, China, Rusia son los que están trabajando para ver qué onda en la Luna, ¿no? Y dices, bueno, pues es que tiene lógica porque son los que están yendo allá, pero ¿qué me dices ahora que la India acaba de colocar una sonda por allá? Bueno, vamos, o sea, ellos no están dentro del juego, o ellos ya están dentro del juego, o sea... yo creo que en este caso ya les dieron permiso de estar dentro del juego, ¿no? Es que está muy raro. Yo creo que dentro de unos 10 años vamos a empezar a escuchar hablar exmilitares indios que hablan sobre sus experiencias trabajando en estos programas espaciales, ¿no crees? Sería interesante México, ¿no? Como dice Polo Polo, ahí va el satélite Morelos con todo y paliacate. pero así una sonda con paliacate ahí. Pero bueno, continúo. Los estadounidenses no son los únicos en retomar este tipo de experiencias, ¿no? Vladimir Ivanov, el general Vladimir Ivanov, excomandante de las Fuerzas Militares Especiales de Rusia, recuerda que cerca del cosmódromo Baikonur y a gran altura volaron 3 objetos que fueron registrados por los radares y que no pudieron ser aviones, dijo el cosmonauta ruso. Ahora vamos a hablar también de Alexander Balandín. Alexander Balandín, otro ruso, ¿no? Aseguró Balandín en una entrevista al diario Kosmolosklasklavsky Pravda. Añadió que ya es hora de que los gobiernos reconozcan oficialmente la existencia del problema de los ovnis.
Balandín reveló que en 1990 su colega ruso, Musa Maranov, en el momento del acoplamiento de la nave con la plataforma espacial, vio un objeto brillante que se giraba a poca distancia. Maranov logró grabar en un video el fenómeno que presenció en el espacio y que fue exhibido en un foro de ufólogos. Esta grabación y otras evidencias presentadas en el Congreso deben ser estudiadas por una comisión científica internacional, reclamó Balandín. Entre las evidencias que deben ser consideradas como serias, el cosmonauta destacó la grabación exhibida de una autopsia practicada a un supuesto ser extraterrestre encontrado por militares en 1947. También citó grabaciones de video hechas por las tripulaciones de transbordadores estadounidenses sobre objetos desconocidos que volaban a poca distancia de la nave siguiendo su trayectoria. Según Balandín, los militares rusos tienen mucho que aportar a la investigación de los ovnis, como los oficiales de la base aérea secreta de Kuspin Yar, que en junio de 1989 vieron un objeto de forma semicircular que volaba a baja altura alumbrando con un potente rayo luminoso los depósitos y arsenales de la base. ¿Te das cuenta cómo están tras el armamento nuclear, no? Yo sí creo eso, de que dicen, hay la teoría o hay gente que dice que, por ejemplo, nosotros, hasta la humanidad, somos irrelevantes para todas estas federaciones cósmicas, para todos estos seres, lo que quieras, o fuimos irrelevantes para todas estas entidades galácticas hasta que el ser humano fue capaz de dividir el átomo. Lo cual es fenomenal, sí, claro. Porque ya cuando sucede empiezan a haber explosiones nucleares y es cuando ya empieza a haber un acercamiento y dicen, oye, güey, pues ¿qué pasa con estos cabrones? Tan solo hay que recordar, ahí tenemos el capítulo, pero yo creo que le vamos a dedicar uno solo porque viene en una compilación, la guerra de Los Ángeles. La batalla de Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles, ajá. Y está muy interesante todo eso, porque como te digo, se supone que ya empiezan a divisarnos, a vernos, que ya el ser humano es capaz de hacer eso. Y digo el ser humano porque yo no soy capaz, yo no sé ni cómo se haga eso. Uh-huh. No sé, has visto las noticias en Suiza, en Alemania, no recuerdo qué, que hay un cabrón que metieron, que que lo están juzgando porque quiso dividir un átomo en su casa. Si yo no sé dividir yo no sé ni dividir, así a secas. Y ese cabrón está dividiendo un átomo en su cocina. Pero bueno, entonces, porque realmente después de los 40 es cuando ya empieza a haber todo este tipo de avistamiento. Sí, claro, porque ya desde antes, desde el mero apogeo de la Segunda Guerra Mundial, ya empezaba con todo este tipo de avistamiento. Los mismos pilotos te hablan de los Foo Fighters, ¿no? Las luces que los seguían y todo ese desmadre. Hay muchísimas cosas. Hay yéndonos ya mucho atrás, está la historia de Cristóbal Colón, que supuestamente en su bitácora describe lo que actualmente podríamos denominar como una nave extraterrestre. Ah, sí, también están varios escritos chinos, ¿no? Ajá, pero vamos, digamos que esas eran como que cosillas aisladas. Pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, o en el mero apogeo de la Segunda Guerra Mundial en adelante, es cuando ya empieza a haber más avistamiento y todo. Y recordemos que Gary McKinnon habla que Estados Unidos tiene conocimiento, tiene naves que datan de 1930. 1933 para ser específico. Está interesante. Bueno, Balandín continúa. Muchos de mis antiguos compañeros del instituto que ahora trabajan en instalaciones secretas reconocen que han visto ovnis sobre las fábricas del complejo bélico, en los polígonos y bases militares, indicó. Al mismo tiempo, precisó que no todo lo que se observa debe ser interpretado como un ovni, al señalar que los cosmonautas en el espacio han sido testigos de fenómenos que sobrepasan los límites de nuestros conocimientos comunes. Gevani Strekalov, en septiembre de 1990, vio durante 10 segundos un objeto luminoso parecido al que había visto Maranov. Es decir, es posible que estemos frente a fenómenos naturales que no han sido estudiados lo suficiente, dijo Balandín. Aquí Balandín también aterriza un poco los supuestos avistamientos, ¿no? Muchos no pueden ser ligados hacia objetos voladores no identificados o naves extraterrestres, muchos pueden ser simplemente fenómenos naturales que no se han investigado tan de fondo, ¿no? Y aparte es en los 90s, ¿no?
Incluso por eso actualmente ya se cambió la denominación de objeto volador no identificado por fenómeno aeroespacial no No identificado. identificado. Está interesante ese cambio y es muy preciso, ¿no? Alexander Lasutki me confesó que desde la Mir había observado en el océano un extraño círculo de varias decenas de kilómetros de diámetro en cuyo interior hervía el agua. Voy a acomodar tantito. Bueno, y este es el relato de Balandinka. Está muy, muy interesante todo esto. Pero esto no acaba aquí. Vamos con Vladimir Kovalyonok. Otro ruso. Está Otro muy ruso. interesante, más que nada porque, por ejemplo, pues estamos hablando de la época de la cortina de hierro, ¿no? Incluso hay muchísimos casos de fenómenos aeroespaciales no identificados de que datan de la época soviética. Porque como no me acuerdo en qué capítulo platicamos al respecto, ¿no? Que cuando ya está por caer el muro de, bueno, la cortina de hierro, los agentes de la KGB empiezan a escaparse, pero se llevan documentos. Para poderlos vender y vivir de eso. Ajá, para venderlos y poder vivir de eso. Entonces, me parece que es en el capítulo de el libro ruso de razas extraterrestres. Sí, claro. ¿No? Entonces, se llevan un montón de documentos y los empiezan a distribuir o a vender, como dices, para poder vivir en todos lados. Pero realmente a quién le interesa todo este tipo de información, pues a los Estados Unidos, ¿no? Ajá, claro que sí. Y aquí, para este capítulo de relatos de astronautas con ovnis, no me quise centrar siempre en Estados Unidos porque como que es la crítica fácil, ¿no? ¿Por qué todo le pasa a Estados Unidos y la fregada? Bueno, aquí estamos hablando de estadounidenses y rusos, bueno, soviéticos en su momento, ¿no? Bueno, continuemos. Vladimir Kovalyonok nació en Bielorrusia en 1942. Kovalyonok se incorporó al programa espacial soviético en 1967. Luego de ser parte de la Fuerza Aérea Soviética, estuvo al mando de 3 misiones espaciales, la Soyuz 25, Soyuz 29 y 31, y la T-4. Esta última, entre el 12 de marzo y el 26 de mayo de 1981, le marcó de por vida, ¿no? Según la narración, el cosmonauta se encontraba él y su compañero sobre la zona de Sudáfrica, avanzando hacia el Océano Índico. De repente observó el objeto volador no identificado. Es imposible determinar distancias en el espacio. Un objeto pequeño puede parecer grande y lejano, y al revés. A veces una nube de polvo parece un objeto grande. De todos modos, vi este objeto y luego sucedió algo que no pude explicar. Algo imposible según las leyes de la física. Continúa Kovalyonok con su narración. El objeto tenía esa forma elíptica y volaba con nosotros. Desde una vista frontal parecía que iba a girar en dirección de vuelo. Existen algunos textos que señalan que el cosmonauta interactuó con personas en la otra nave, enviándoles señales, pero esto es falso. Lo único que vio Kovalyonok fue el ovni. Luego llamaría a su compañero, Víctor Savinik, que alcanzó a ver algo e intentó sacar una fotografía, pero no tuvo el tiempo suficiente, la nave se esfumó. Solo voló recto, pero luego ocurrió una especie de explosión muy hermosa de ver, con destellos y luces doradas. Esta fue la primera parte. Luego, 1 o 2 segundos después, se produjo una segunda explosión en otro lugar y aparecieron 2 esferas doradas muy hermosas. ¡Ah! Está cabrón, ¿no, güey? Posiblemente lo que vio fue una... ¿Qué te podría hacer, güey? Pues que es que no sé, está muy, muy extraño. Está muy cabrón, ¿no? Y con esto termino los relatos de los astronautas, tanto estadounidenses como soviéticos, güey. Fíjate que hay la historia de un astronauta chino en el 2003, se llama Yang Liwei, y es el primer chino en ir al espacio. Y este cabrón comenta que le tocaban en la cápsula, ¿no? Fíjate aquí lo que dice. Dice, en una entrevista reciente con la cadena de televisión china, Yang recordó que escuchó un ruido como el de un martillo de madera contra un cubo de hierro. Fue lo que reportó. Como es natural, se puso un poco nervioso y decidió echar un vistazo por el ojo de buey de la nave, la pinche ventanita esa. Pero no pudo encontrar una explicación del golpe. Pero por más que lo intentó, no pudo descifrar qué era.
Dice, al regresar a la Tierra, intentó sin éxito recrear el sonido para que expertos le ayudaran a identificarlo. Dice, pero pues como era de esperarse, la historia no pudo ser, no se pudo lograr. Ajá. Sí, fíjate que este relato que hablas del primer chino en el espacio, lo podemos, no machar, pero también pasa algo muy común en los viajes espaciales, ¿no? Y están hasta los reportajes que hablan sobre que muchos astronautas escucharon música espacial. ¿No has escuchado ese pedo? Sí, o sea, que escuchan diferentes ruidos. Ajá, que escuchan diferentes ruidos, pero con una especie de secuencia, ¿no? Ajá. Y durante mucho tiempo se hablaba de la música espacial y la música especial. A través de los años se ha ido desmenuzando este misterio y ¿cómo se llama? Se llegó a la conclusión de que esa llamada música espacial en realidad es las ondas de radio que rebotan y llega a captar el transmisor de las cápsulas espaciales, ¿no? Pero durante mucho tiempo se habló de que muchos astronautas llegaban a escuchar música. ¿Y por qué música? Porque eran sonidos con cierta rítmica, ¿no? Sí, sonidos no como sonido blanco o sonido acorde, vamos, era sonido con una métrica, por así decirlo. Ya después con investigación y con las nuevas tecnologías se logró determinar que era a causa de las ondas de radio que rebotaban, ¿no? Yo lo que había visto también era que este tipo de lo que le llaman las trompetas del apocalipsis, no sé si las has escuchado. Ajá, sí. ¿No? Se habla que suelen ser estas como una especie de, ¿cómo se llaman? Las explosiones solares y el magnetismo que generan la Tierra. Ajá. Es cuando se suelen llegar a escuchar. No es como que la fricción de la explosión golpeando el magnetismo que generan los polos en la Tierra. Uh-huh. No llegan a escucharse en determinados lugares ya un poco más céntricos del planeta, pero precisamente por la intensidad de la explosión. Uh-huh. Es parte de lo que hablan también. Está muy chido, o sea, siempre surge algún tipo de misterio alrededor de ese tipo de cosas y tiempo después se van desmenuzando y se van saliendo a la luz qué es lo que en realidad pasa, ¿no? Pasó con lo que dices de las supuestas trompetas del apocalipsis, que no es más que ecos de una explosión, por así decirlo. Uh-huh. Pasó con esta música espacial que muchos astronautas dicen reportaron haber escuchado, que después salió que eran ondas de radio así. Uh-huh. Entonces, que muy posiblemente en un futuro le den explicación a lo vivido por el primer astronauta chino, ¿no? Así es. Pero de todas maneras te hiela la sangre, estás en una cápsula y de repente te empiezan a tocar de afuera. Hay otra astronauta que escucha, que cuando ya llega, es una mujer, empieza a platicar de su experiencia y todo, y mientras está contando como que recuerda algo y se desmaya o sí, se desvanece. Claro. Ese también es muy, muy interesante, qué es lo que, pues qué fue lo que vio, qué es de lo que se acordó, que terminó que cayó, ¿no? Desfalleciendo. Durante una conferencia de prensa precisamente en la NASA, ¿no? Así es. Pero bueno, ya para terminar, vámonos con un clásico de todos los tiempos. Y hablo de la transmisión perdida del Apolo 11. Uh-huh. Un extracto de aproximadamente 2 minutos en el que la transmisión del Apolo se perdió, pero en realidad, según dice, solo cambiaron de canal para realizar un diálogo por más interesante entre los astronautas y la base en Houston, Texas. En una ocasión hablamos de este audio y YouTube nos tiró el video, según por derechos de autor. Pero, como soy un mendigo necio, aquí traigo una transcripción de los diálogos, pues porque quiero que esto se quede, cabrón. Sí, es pero que sí recuerdas ese, ¿no? Sí, como te comento, o sea, está muy extraño que se supone que es un caso verídico, tenga copyright. Ajá, güey, pero estamos hablando de relatos de astronautas con ovnis, uh-huh. Y yo creo que es de los más icónicos. Hay que recordar que durante, por ahí del 2000, salió a la luz un supuesto audio, uh-huh, entre una comunicación entre Neil Armstrong y la base en Houston, Texas, ¿no? Sí. Y la transcripción es la siguiente, ¿no? Venga. El Apolo, ¿qué es eso? ¿Tenemos alguna explicación para aquello? Houston, no la tenemos, no se preocupen, continúen con el programa. Apolo, realmente hay algo fantástico aquí, nunca podría imaginar esto. La base, sabemos sobre eso, podrían ir a otra dirección, vayan por el otro lado. Aquí llama poderosamente la atención lo que te dicen desde la base, sabemos sobre eso. Uh-huh. Aquí, o sea,
hice la transcripción de la comunicación para irla desmenuzando, güey, porque Sí, hay sí. muchas cosas que te dejan en duda, ¿no? Bueno, continúa el Apolo, ¿no? Oh, hay algo realmente fantástico aquí, nunca podría imaginar esto, ¿no? Es muy espectacular. Dios, ¿qué es eso? ¿Qué está ahí? ¿Qué demonios es eso? La base dice, cambien a tango, se refiere a la frecuencia. Ajá. El Apolo dice, hay una especie de luz brillante allá ahora. La base le dice, la tenemos, la vimos, atentos, se está perdiendo la comunicación, se pierde rápido, cambien a Bravo Tango, seleccionen Jezebel. Apolo dice, sí, pero esto es increíble, cambiamos a Bravo Tango, es maravilloso, créanlo. Ese güey se estaba cagando del miedo, güey. Pues imagínate, entonces. La comunicación se corta intempestivamente, pero continúa, ¿no? Apolo. Estas son cosas gigantes. No se trata de una ilusión óptica. Nadie va a creer esto. Houston, ¿qué está pasando? ¿Qué diablos está pasando? Continúa el Apolo. Están Ajá. aquí abajo, la superficie. La base les contesta, ¿qué pasa ahí? El Apolo contesta, hemos visto a algunos visitantes, ellos estaban ahí por un tiempo, los instrumentos de observación. La base le repite, repetir la última información, güey. El Apolo contesta, yo digo que hay otras naves espaciales, están alineados al otro lado del cráter. La base le contesta, repetir. Apolo contesta, mis manos están temblando tanto que no puedo hacer nada. La película, Dios, si estas malditas cámaras no han recogido nada, entonces ¿qué? La base le contesta, ¿has recogido algo? El Apolo, yo no tenía ninguna película a mano. 3 disparos de los platillos de lo que sea han arruinado la película. La base les contesta, control, de aquí, ¿estás en camino? El Apolo contesta, han aterrizado ahí, están ahí y nos están viendo. Houston, bueno, la base, los espejos, los han puesto. Aquí hay que recordar que la base de Neil Armstrong colocó algunos espejos para empezar a hacer mediciones más precisas de la distancia de la Tierra a la Luna. Eso es real. Y actualmente ahí Siguen. siguen, ¿no? Eso lo aprendí en The Big Bang Theory. Bueno, para terminar, el Apolo contesta, sí, están en el lugar correcto. Sin embargo, ¿quién hizo las naves espaciales? Sin duda pueden venir mañana y eliminarlos. Eso es lo que contesta, ¿no? El diálogo es muy revelador, indica cómo desde un módulo espacial los astronautas observaban un extraño objeto luminoso que los seguía a corta distancia. Pero, ¿qué era el objeto? La descripción del ovni parece indicar que este cambiaba de forma constantemente o al menos su luminosidad o posición daba esa impresión. Debido a su posición, daba esa impresión. A veces parecía cilíndrico o, según Armstrong, como 2 cilindros huecos, ya que cuando el ovni se dio vuelta y se podía ver a través del interior, cabrón, ¿no? Aldrin, impactado, una vez que los astronautas enfocaron el objeto con el sextante, el presunto ovni tomó la imagen de un libro abierto, según admitió Aldrin décadas después en la prensa. El mismo Aldrin agregó después que él y sus compañeros quedaron hondamente impresionados por el tamaño del misterioso objeto y su distancia tan cercana a su propia nave espacial. El doctor David Baker, quien trabajó para la misión Apolo 11, afirmó años después que la NASA sabía muy poco sobre el objeto reportado por la tripulación del Apolo 11, que era indudablemente un objeto volador no identificado. Hubo un montón de gente dentro del programa que al salir de la agencia espacial se convenció de que los ovnis existían, dando lugar a cierta preocupación por parte de la NASA, que obtuvo el acuerdo de la tripulación para no hablar públicamente acerca de estas cosas por temor a qué, al ridículo. Y fíjate Esto es lo que les tenía miedo, ¿no? Que Buzz Aldrin siempre ha hablado mucho acerca de lo que vio en la luna, de lo que pasó, y es muy conciso en decir que no regresaron porque no les han permitido volver. Es una de las cosas que dice. Por otro lado, Neil Armstrong siempre, desde que se bajó de esa nave, ha sido muy cerrado en sus declaraciones y dan muy pocas entrevistas. Incluso en un libro que se llama Los Lunáticos, que es una recopilación de historias de vida de los astronautas, Neil Armstrong no participó en el libro, güey.
a pesar de que todos los astronautas sí participan, güey, ¿no? Neil Armstrong se describe como una persona sumamente reservada en todo aspecto, ¿no? El hecho, pese al secretismo que impulsó la NASA, no pasó inadvertido para la prensa. La revista de divulgación científica, la Science Digest, por ejemplo, en 1977, publicó un reporte del astrónomo James Mullaney que decía: la tripulación del Apolo 11, durante la primera vuelta a la Luna, informa que desde la cápsula observaban el paso de lo que parecía ser una masa de energía inteligente. En junio de 1976, la NASA montó una venta de excedentes del gobierno dentro de la base de la Fuerza Aérea Ellington en Houston, Texas. hicieron su bazar. Hicieron su venta de garage. Por medio de esta, ¿cómo se llama? El Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Oh, que la chingada. Bueno, Gary George, quien era pasante de la NASA en el Centro Espacial Johnson, decidió comprar 1,150 rollos de cinta de video por solo $217, porque creyó que era un buen negocio. Tras esta compra, Gary se encontró con 65 cajas de rollos de video Ampex de alta calidad, con cintas de 2 pulgadas que costaban aproximadamente $260 en aquel entonces. Por lo tanto, la idea de Gary era ofrecer todo esto a las estaciones locales de televisión con el fin de que fueran reutilizadas mientras él recuperaba su inversión y ganaba algo de dinero. Afortunadamente no vendió todas las cintas, güey, ¿no? O sea que a lo mejor muchas de esas pues simplemente las eliminaron, las borraron. Ajá, pero fíjate, el padre de Gary fue quien notó en una de las cintas que una de las cintas tenía un título que llamaba la atención: Apolo 11 EVA, 20 de julio de 1969, reel número 1, BR 2000, 525, High Band, 15 IPS. Eso era lo que decía esa madre, ¿no? Eran 3 cintas y el padre creyó que sería bueno guardarlas porque podían valer la pena para un futuro. Como el formato de las cintas era exclusivo del mercado profesional, Gary nunca pudo ver el contenido hasta varios años después, güey. Sí, o sea, no tenía digamos que ¿cómo se llama? Para reproducirlo, ¿no? Ahora, ¿quieres saber qué estaban dentro de estas cintas? ¿Qué había? Fíjate, en 2006, cuando la NASA estaba preparando los festejos para los 40 años de la misión Apolo 11, admitió que no pudo encontrar las grabaciones originales del alunizaje, las cuales al parecer se habían perdido entre los diversos cambios de administración, güey. Una de las grabaciones de uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad, ¿lo perdieron? Pero bueno, a principios del 2018... Fíjate que nosotros por nuestro trabajo siempre vemos ese tipo de cosas, ¿no? Como nosotros hacemos cambios de piezas y la gente que está ahí siempre está al pendiente de cuando se hace ese cambio de piezas para que lo que sobre, luego a la rapiña, para llevársela al kilo sobre todo porque cambiamos muchas piezas de mucho peso de bronce. De bronce de primera calidad. Y entonces, aquí, pero, güey, pero entonces, ¿qué pasa? Al final de cuentas es eso, güey, es pinche rapiña. Es rapiña de oficina, ¿no? Los güeyes que se roban los clips o las cajas de plumas, todo ese pedo, sí, ¿no? las computadoras. Pero estamos hablando de una de las grabaciones más importantes en la historia de la humanidad y la NASA la perdió. Continúo. Se pasan de longanize. A principios del 2018, un colega de Gary, de un club de esquí en Texas y quien también era ingeniero de video de la NASA, le mencionó que la agencia estaba intentando localizar las cintas de video originales del Apolo 11 para el 40º aniversario de la primera misión del tripulada a la Luna, ¿no? Gary le dijo a su colega que él tenía las cintas y se puso en contacto con la NASA. Según se dice, Gary no logró llegar a un acuerdo con la NASA. Y a día de hoy se desconocen los detalles de este encuentro y el acuerdo que buscaba Gary. Solo se sabe que en 2009, durante el aniversario del Apolo 11, la NASA no usó las cintas de grabación originales, ya que contrató a Lowry Digital, quien se encargó de restaurar y mejorar las imágenes de transmisión por la televisión del alunizaje de la cadena CBS, güey. La NASA decidió no utilizar las grabaciones originales que perdió en una venta de garage y lo que hizo fue remasterizar lo que presentó la CBS. O sea, está muy curioso todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo,
hay muchos casos en los que gente que tiene, por ejemplo, Roswell, ¿no? Hay muchos testigos de esa época que se supone que cuando ven que esta nave se estrella, van al lugar del incidente y van a ver qué pasó. Ujú. Y entre todo el desmadre encuentran una especie de papel, como papel de aluminio que arrugaban, Ajá. pero que regresaba a su forma original. Y mucha gente se Todo el llevó pueblo, pedazos. ajá, sí. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? El gobierno fue y se los quitó a todos. Ajá. Se fue a meter a las casas, se fue a meter a los negocios, a todos lados y se los llevó, Ujú. ¿no? Al menos es lo que se habla. Ajá. ¿Y aquí por qué no pasó eso? ¿Por qué no? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué cuando Stan Romanek dice que en su computadora tiene información del contacto que estaba teniendo, de repente en su computadora, que supuestamente jamás estuvo conectada a internet, tenía pues películas cochinas Ajá. y hasta el bote fue a dar? Uh-huh. Pero ¿por qué, según la supuesta grabación más importante, una de las más importantes de la historia de la humanidad, la NASA la desecha y decide utilizarla de una televisora, cabrón? ¿No? ¿Sabes qué puede ser? Ajá. Probablemente no había nada. Pero de todas maneras es la grabación original, güey. ¿O por qué no mandaron a...? Porque los carretes, o sea, no estoy hablando que dentro de los carretes viene lo del audio perdido de la NASA. Sí, estoy hablando que dentro de los carretes viene todo. Uh-huh. Todo, absolutamente todo, ¿no? Pues sí y fíjate, hasta la fecha no se ha visto, esos carretes no han sido reproducidos tantas veces. Fíjate, la historia continúa. Ante el fracaso en las negociaciones entre Gary y la NASA, la agencia confirmó que los 45 carretes de grabación de alta resolución del Apolo 11 habían sido desmagnetizados, es decir, borrados y vueltos a usar en nuevas grabaciones. La NASA también mencionó que cualquier duplicado, como el que había comprado Gary en 1976, había tenido la misma suerte o incluso se encontraba dañado debido al almacenamiento no adecuado, ¿no? Uh-huh. Bueno, en octubre del 2008, Gary contactó con David Crosswhite de DC Video en Burbank, California, un estudio que contaba con un equipo capaz de reproducir las cintas de video. En ese momento, Gary pudo ver por primera vez el contenido y muy posiblemente también se trató de la primera reproducción de las cintas desde que habían sido grabadas en 1969. Según explica, las cintas estaban en perfectas condiciones y mostraba una calidad de imagen asombrosa. Por esta razón, en diciembre del 2008, Gary decidió reproducir nuevamente las cintas por segunda vez desde que las compró en 1976 para que fueran digitalizadas directamente a archivos de 10 bits sin compresión. Se dice que los archivos conservaban las especificaciones SD4-3 originales y de 525 SD4-3 y se encuentran en un disco duro de 1 terabyte. Uh-huh. Y así es como llegamos a 2019, cuando la casa de subastas Sotheby's acaba de anunciar que tendrá un evento especial para conmemorar los 50 años de la llegada del hombre a la luna, donde tendrían artículos especiales como estas 3 cintas propiedad de Gary, además de incluir el disco duro con la copia digital. Ah, claro. Eso fue en el 2003, ¿no? Porque cuando se llega 2023. 2019. Bueno, o sea, en 2019 se anuncia que se va a hacer la subasta, ¿no? Bueno, se dice que las cintas tuvieron una tercera reproducción para que los especialistas de la casa de subastas confirmaran la autenticidad, la cual habría sido la última vez que se reprodujeron en su formato original para sumarlas a la subasta, ¿no? Ahora, las cintas, donde se incluyen las famosas palabras de Neil Armstrong, un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, saldrán a la venta en 20 de julio en la casa de subastas de Nueva York, donde se espera que alcancen un total de $2 millones. ¿Y sabes qué pasó? No. Ahí vamos a buscarlo y lo ponemos más adelante. Claro que sí. ¿No? Y con esto acabo este capítulo de relatos de astronautas con ovnis. ¿Qué te pareció, cabrón? Está bien interesante, está muy, muy interesante. Y hay muchísimos casos más, porque también hay otro cabrón que cuando se hace el acoplamiento no recuerdo de qué país era el transbordador a la estación internacional, igual veían como
como seres voladores, o sea, como que no te alcanzan a explicar bien si eran como seres, eran como entidades, era algo que estaba ahí, pero ellos afirman que era algo biológico lo que se estaba acercando mientras ellos hacían la conexión. Que es un poco de lo que hablaba los relatos de Buzz Aldrin, ¿no? Que era un tipo de luz inteligente, la que llegaron a ver y que describen en esta transcripción que leí del audio perdido del Apolo 11, Así ¿no? es. Bueno, si hay algo que me fascina es el que le fascina al canal, sobre todo, es el tema ufológico y sobre todo los relatos de personas pues con entrenamiento, con personas por así decirlo, o que de manera oficial hablan de un tema tan apabullado como el tema ufológico, ¿no? Lo vimos con Gary McKinnon, lo vimos con Avi Loeb, tenemos el capítulo de relatos de militares y ovnis, ¿no? Está muy bueno ese. Y ahorita retomamos con astronautas, no solo de Estados Unidos, sino de la antigua Unión Soviética, güey. Y por ahí el chino que menciona, ¿no? Y aquí en México también hay varios casos, ya después los vamos a platicar, porque está el del encuentro reptiliano en Guanajuato. Sí, claro. Está todo lo que pasa en Coyame. Está todo lo que sucede en Tijuana, en Baja California, en La Rumorosa. Está lo que pasa en Puebla, que incluso me parece que existen grabaciones, porque era mientras estaban filmando la película Mecánica Nacional. Ah, de veras, Entonces, de veras. hay muchísimas Hay cosas, mucho. hay relatos de militares en las, ¿cómo se llaman? De Mérida, en las grutas, Que cacahuamil. ajá, en los cenotes. No, también hay relatos de eso, o sea, hay mucho relato aquí en México también. Eventualmente vamos a retomar todo eso. Y por ejemplo, algo de lo que decías de Buzz Aldrin, de Neil Armstrong, ¿no? Que cuando ya empieza, él a lo mejor no se empieza a meter de lleno en todo este tipo de cosas, pero cuando se escucha el relato de la cueva de los tallos, es de los primeros cabrones que va a ver qué pasa por allá. Ajá. Que ya después la cueva de los tallos lo retomaremos en un capítulo porque es fenomenal lo que pasa ahí dentro, ¿no, güey? Con esto acabo la tercera parte de la saga de la luna y de una vez les aviso que la cuarta es la teoría de la luna, una base artificial. Esa también está muy choncho, ¿no? está muy interesante. Bueno, pues muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo del podcast perdido. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, dejarnos un comentario. Eso nos ayuda demasiado para que el algoritmo nos trate aún mejor. Sin más por el momento, nosotros nos despedimos. Nosotros fuimos el podcast perdido. Nos vemos la próxima semana. Adiós.